Imagina por un momento que la máquina que monitoriza las constantes vitales de un paciente en la UCI se apaga. No es por un fallo eléctrico, es porque un hacker a miles de kilómetros ha decidido secuestrar los datos del hospital. Esto no es ciencia ficción. Ya en 2011, casi 11 millones de personas en Estados Unidos se vieron afectadas por brechas de datos sanitarios. La pregunta, vamos, nunca fue si ocurriría, sino cómo responder cuando ocurra. Bienvenidos, hoy vamos a sumergirnos en un plan de respuesta a incidentes de ciberseguridad para hospitales, un documento fascinante de 2013 cuyo modelo no viene de Silicon Valley, sino curiosamente de los bomberos. Efectivamente. Lo que tenemos sobre la mesa es un plan académico que propone adaptar el sistema de comando de incidentes, el ICS, que es el que se usa para gestionar terremotos o incendios forestales, a una crisis digital en un hospital. La premisa es potente. Tratar un ciberataque con la disciplina y la estructura de un desastre físico. Pero claro, estamos en 2026, y la pregunta que flota en el aire durante toda la lectura es si un plan concebido hace más de una década, en un mundo digital que era casi prehistórico, sigue siendo una guía útil o si se ha convertido en una reliquia peligrosa. Entiendo esa tensión. Empecemos por el principio, porque el documento argumenta algo que seguramente sigue siendo muy cierto. La mayoría de hospitales pequeños o medianos no tienen capacidad para gestionar estos incidentes. Su personal de TI, cuando salta una alarma, actúa de forma improvisada, en modo ad hoc. La adaptación es el primer paso hacia el desastre. A ver, que no se me malinterprete, el equipo de TI tiene una presión enorme para que todo vuelva a funcionar cuanto antes. Su instinto y su trabajo es restaurar el servicio. He conocido casos en los que el técnico con la mejor intención del mundo restaura la copia de seguridad del día anterior para que los médicos puedan volver a acceder a los historiales. Claro, para que todo siga funcionando. Exacto. Pero al hacerlo es como si el ladrón de una casa se fuera y tú, antes de que llegue la policía, limpiaras todas las huellas y lo ordenaras todo. Has resuelto el desorden inmediato, sí, pero acabas de hacer la investigación forense imposible. ¿Has borrado el crimen? Digitales. Es imposible saber qué datos robaron, a qué pacientes hay que notificar, cómo reforzar las defensas o, por supuesto, emprender acciones legales. Por eso el documento insiste en la necesidad de un equipo dedicado, un CSIRT, que separe radicalmente la recuperación de la investigación. Son dos tareas distintas, no puede hacerlas la misma persona a la vez. Tiene todo el sentido. El documento, de hecho, enumera las amenazas que veía en 2012. El auge de los dispositivos móviles, el hacktivismo de grupos como Anonymous, la ingeniería social. Y menciona el envenenamiento de SEO. Que sigue siendo una técnica muy vigente. El envenenamiento de SEO es básicamente cuando los atacantes manipulan los resultados de búsqueda de Google. Imagina que hay un brote de una enfermedad. La gente busca información. Los atacantes crean páginas falsas con apariencia legítima que se posicionan muy arriba en los resultados. Entras pensando que vas a leer un artículo médico y en realidad te estás descargando un malware. Es una trampa muy sofisticada. Pero lo que me llama la atención es que el propio texto subraya: cada una de estas amenazas tiene un elemento humano. Al final, siempre somos el eslabón débil. Y ese es un punto crítico que no ha perdido ni un ápice de vigencia. La tecnología cambia, pero la psicología humana es constante. Ahora bien, esa lista de amenazas tiene una omisión que, vista desde 2026, es gigantesca. ¿Ah, sí? La amenaza que hoy quita el sueño a cualquier director de hospital no está en esa lista: el ransomware. El documento habla de robo de datos, pero el ransomware es otra cosa. No solo te roban, sino que te queman la casa con todo dentro. Secuestran tu infraestructura, cifran los historiales, bloquean las máquinas de diagnóstico, paralizan por completo las operaciones. Este plan está pensado para investigar un robo, no para funcionar cuando todo el hospital está digitalmente secuestrado. La perspectiva de 2013 es, siendo generosos, optimista. Entendido. Eso cambia el tablero de juego por completo. Y me lleva al núcleo legal, porque el documento le dedica una sección importante. Habla de leyes estadounidenses como HIPAA, que protege la información sanitaria, y la ley High-Tech, que introdujo multas millonarias. Menciona sanciones de hasta $1,5 millones. Eso hunde a un hospital pequeño. Sin duda, la presión económica es un motor clave para que se tomen esto en serio. Y aquí el documento introduce un matiz legal muy interesante sobre la cuarta enmienda de la Constitución de EUU, la que protege contra registros e incautaciones irrazonables por parte del gobierno. O sea, que la policía no puede entrar en tu casa y llevarse tu ordenador sin una orden judicial. Exacto.
El documento explica que esa protección solo aplica si actúa el gobierno. Si un administrador de sistemas de un hospital revisa los archivos de un empleado en un servidor corporativo, no hay problema, es una investigación privada. Pero, y aquí está la clave, si un policía le pide a ese mismo administrador que revise esos archivos, el administrador se convierte, a efectos legales, en un agente del gobierno y necesitaría una orden para hacerlo. Entiendo la distinción legal, pero en la práctica, en medio de una crisis, ¿realmente un administrador de sistemas va a pararse a pensar si está actuando como agente del gobierno? Me parece una línea muy fina y muy fácil de cruzar sin darse cuenta. Y el propio documento sugiere que esto no es una gran preocupación para el equipo de respuesta a menos que la policía esté directamente involucrada. Eso me suena a una simplificación peligrosa. Es más que peligrosa, es un consejo imprudente. Hoy en día una fuga de datos de pacientes escala una investigación criminal casi por defecto. Si el equipo interno no ha actuado desde el minuto 1 con un rigor forense extremo, tratando cada pieza de evidencia como si fuera a ser presentada ante un juez, puede contaminar toda la investigación. Decir que no es una preocupación principal es invitar a cometer errores que pueden tener consecuencias legales gravísimas. Es, de nuevo, una visión de 2013 que no ha envejecido nada bien. Queda claro que ese consejo legal es un punto débil. Y me pregunto si esa misma simplificación, ese optimismo de 2013, se ve también en el propio procedimiento de respuesta que proponen. El plan lo divide en 6 fases que, a primera vista, suenan impecables: preparación, identificación, contención, erradicación, recuperación y seguimiento. Un ciclo de vida de manual. Sobre el papel es perfecto. Y la fase de preparación tiene ideas muy buenas. Por ejemplo, recomienda poner un aviso de advertencia en las pantallas de inicio de sesión de todos los sistemas. Este banner informa a los empleados de que su actividad puede ser monitorizada. Legalmente, esto elimina la expectativa razonable de privacidad y facilita mucho las investigaciones internas. Es una medida proactiva y muy inteligente. Estoy de acuerdo. Eso es pensar con antelación. Pero luego llegamos a la fase de contención. Y es aquí donde el plan choca de frente con la realidad clínica. Para contener una amenaza, el documento sugiere acciones lógicas desde un punto de vista puramente informático. Desconectar el cable de red, o como último recurso... Espera, ¿desenchufar el ordenador? Literalmente, desenchufar el ordenador. Claro, la idea es aislar la máquina infectada para que no contamine al resto de la red. Es como cerrar una puerta cortafuegos en un incendio, para que el fuego no se extienda. Es una reacción instintiva de cualquier técnico. La analogía es buena, pero las consecuencias son radicalmente distintas. Desenchufar un ordenador en una oficina es una molestia. En un hospital, ese ordenador infectado podría ser el que gestiona la bomba de infusión que administra quimioterapia a un paciente oncológico. Podría ser la consola que controla un TAC o una máquina de resonancia magnética. Podría estar conectado al sistema que monitoriza un recién nacido en una incubadora. Espera un momento. Eso es increíble. Eso lo cambia todo. No estamos hablando de perder un Excel. Estamos hablando de que la decisión de un técnico de TI en un segundo podría tener consecuencias clínicas directas. La ciberseguridad y la seguridad del paciente son literalmente la misma cosa en ese momento. Afecta directamente a la vida de una persona. Y esa complejidad, esa decisión crítica entre el riesgo digital y el riesgo físico, es algo que el documento de 2013 no explora en absoluto. Es su mayor punto ciego. Un punto ciego gigantesco. Y esto nos lleva a la idea central del artículo, que es la adaptación del sistema de comando de incidentes, el ICS de los bomberos. A pesar de estos fallos que comentamos, a mí esta idea me parece brillante. Usar una estructura probada durante décadas en desastres físicos, con terminología común, organización modular, cadena de mando clara, para gestionar un caos digital. Y en eso estoy completamente de acuerdo. La estructura del ICS como esqueleto es la gran fortaleza de esta propuesta. La idea de tener un comandante del incidente que coordina diferentes secciones, operaciones, planificación, logística y finanzas, es muy potente y escalable. El documento lo ilustra muy bien. Un pequeño incendio en un cobertizo lo gestiona uno solo oficial que asume todos los roles. Pero si el fuego arrasa una mandrana entera, se despliega una estructura completa con cientos de personas, y el mando se transfiere a un oficial de mayor rango. La idea es aplicar este mismo modelo a los ciberataques. Exacto, como en los escenarios que plantea el propio documento. Un malware simple en un ordenador es el incendio del cobertizo.
Un empleado que descarga datos sensibles ya es el incendio de la casa y requiere involucrar a recursos humanos y al departamento legal. Y un robo masivo de datos de pacientes para venderlos en el mercado negro es el gran incendio forestal, que requiere la intervención del CEO y de la policía. Me sigue pareciendo muy potente para que la dirección de un hospital, que no es técnica, entienda la necesidad de escalar recursos. Quizás su valor no es técnico, sino puramente de comunicación. No te lo discuto. Como herramienta de comunicación y de estructura organizativa, es excelente. Pero aquí es donde la analogía, aunque útil, empieza a mostrar sus límites más profundos. Un incendio es un evento visible. Se sabe dónde está, se puede estimar su tamaño, su temperatura y predecir su dirección con modelos de viento. Es un enemigo que puedes ver. Un ciberataque, por naturaleza, es sigiloso. El fuego digital puede estar latente durante meses, replicándose en silencio por toda la red. El atacante puede estar dentro mucho antes de que salte la alarma. Semanas, meses, incluso años. Cuando lo detectas, nunca sabes si estás viendo el incendio completo o solo una pequeña llama de algo mucho mayor que lleva ardiendo por dentro de las paredes desde hace tiempo. Con un incendio, ves el humo. Con un ciberataque, cuando ves el humo, es posible que todo el edificio ya esté estructuralmente comprometido. Esto hace que la función de planificación en el ICS digital sea infinitamente más compleja, porque se basa en una falta de información fiable y en una incertidumbre que no existe de la misma manera en un desastre físico. Cierto, la visibilidad del problema es completamente diferente. Y para enfrentarse a ese incendio invisible, se necesitan las herramientas adecuadas en el momento. Eso los lleva a una de las ideas más prácticas del documento, el Jump Kit. El Jump Kit, o la mochila de emergencia, que es un concepto fundamental en cualquier equipo de respuesta. La idea es tener una maleta siempre lista para no perder ni un segundo buscando cables o software en medio de una crisis. Y el documento es muy específico. Propone un portátil dedicado, cables de todo tipo, un disco duro externo, una cámara para documentar la escena e incluso una tarjeta de crédito corporativa con un límite de $5.000 para gastos imprevistos. La idea de tener un kit listo, aunque las herramientas cambien, sigue siendo fundamental. La preparación es la clave. Pero de nuevo, miremos los detalles con ojos de 2026. El documento recomienda una estación de trabajo forense muy específica llamada FRED, que en la foto parece una torre de ordenador sobredimensionada. Su coste en 2013 era de $6.000. El software forense que recomienda costaba otros $4.000 al año. $10.000 de inversión inicial para un hospital pequeño o mediano, que es el público objetivo, es una cantidad muy considerable. Y me imagino que hoy la tecnología ha cambiado por completo. Radicalmente. Hoy en día, gran parte del análisis forense se realiza con herramientas basadas en la nube, que son más flexibles, escalables y a menudo más baratas. Se utilizan sistemas de inteligencia artificial para detectar patrones anómalos en cantidades masivas de datos. Depender de una única y costosa pieza de hardware como ese FRED en 2026 no sería la estrategia más eficiente. Tiene sentido. Otro aspecto muy práctico del plan es cómo clasificar y priorizar los incidentes, algo clave cuando los recursos son limitados. Propone una fórmula matemática. Puntuación igual categoría plus 2 veces criticidad plus riesgo. Se asignan valores numéricos a cada variable para decidir qué atender primero. Por ejemplo, el sistema de atención al paciente tiene criticidad alta, mientras que el servidor web público la tiene baja. Pequeñas. Ayuda a no dejarse llevar por el pánico. Sin embargo, la interconexión de los sistemas actuales puede hacer que esta clasificación estática sea muy engañosa. El modelo asume que los sistemas son islas. ¿A qué te refieres? A que un ataque al servidor web, considerado de baja criticidad, podría ser simplemente la puerta de entrada, el primer paso de un atacante para, una vez dentro, moverse lateralmente por la red y llegar al sistema de información de pacientes, el de alta criticidad. La priorización no puede basarse en una foto fija de la importancia de cada sistema de forma aislada. Debe ser dinámica y contextual, entendiendo que el eslabón más débil, el punto de entrada, puede estar en el lugar que consideras menos importante. Si tuviéramos que sacar una conclusión principal de todo este análisis, ¿cuál sería? Porque por un lado hemos criticado bastantes de sus supuestos, pero por otro hemos alabado su estructura. Y esa es la dualidad. La estructura del sistema de comando de incidentes sigue siendo una base excelente. Aporta orden al caos, define roles, establece una cadena de mando. Eso es oro en una crisis.
Los principios de preparación, documentación exhaustiva y análisis postincidente para aprender de los errores son atemporales y vitales. Pero el plan, como un todo, necesita una actualización drástica. ¿Un parche de seguridad para el propio plan? Más que un parche, una reescritura completa. Debe poner el ransomware en el centro de todas las preocupaciones, porque esa es la amenaza existencial hoy en día. Y sobre todo, y este es el punto más crítico que hemos comentado, debe integrar una evaluación de riesgos clínicos en cada paso del proceso. La seguridad del paciente y la seguridad de los datos son inseparables en un hospital. El documento original pasa completamente por alto esta simbiosis. Y para quienes nos escuchan, el mensaje es claro. Tener un plan es crucial, pero ese plan debe ser un documento vivo, algo que se revisa, se prueba con simulacros y se adapta constantemente, no algo que se escribe una vez para pasar una auditoría y se guarda en un cajón. Exactamente. Un plan que no se prueba no es un plan, es un documento. Lo que nos deja con una última idea para reflexionar. Todo este plan, toda esta estructura de bomberos digitales, se centra en la respuesta, en cómo actuar después de que suene la alarma del incendio. Pero, ¿qué pasaría si esta misma estructura de comando, con sus roles definidos, sus recursos asignados y su cadena de mando clara, se aplicara de forma proactiva a la prevención? ¿Podrían estos bomberos digitales, con el apoyo explícito de la dirección, empezar a eliminar las vulnerabilidades sistemáticamente, a reforzar las defensas y, en esencia, a apagar los incendios antes de que se inician?